Jesús. Sobre toda situación, sobre cualquier circunstancia, Dios está para respaldar tu vida. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Aleluya, dale un aplauso al Señor en esta mañana. Bendecidos, bienvenidos a todos. Dale un abrazo y decirle: prepárate para algo extraordinario esta mañana. Un abrazo, un beso. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tomen asiento un segundito. Esta mañana es un privilegio, una honra para todos nosotros poder recibir un hombre del calibre del apóstol Víctor Cebeso. Realmente es un hombre tremendo de Dios, y no estoy exagerando, creo que me quedo corto. Alguien que ha recorrido muchos lugares del país y fuera del país, estableciendo congregaciones. Debe ser el apóstol Pablo del ministerio Jesucristo Pan de Vida. Unos viajecitos más y ya debe estar por el tercer viaje misionero. El cuarto no se lo voy a profetizar porque Pablo fue preso. Pero por eso, hasta el tercer, no importa. Un hombre tremendo de Dios, del ministerio Jesucristo Pan de Vida, que yo les he hablado, un ministerio que pronto vamos a estar bajo una cobertura total con ellos, nos vamos a unir. Ya estamos bajo esa paternidad y nos está haciendo muy, muy bien. Hoy aquí, desde que hemos empezado a caminar en esta dirección, hay como 20 y pico de personas que se han añadido a la iglesia, que están hoy sentadas aquí, y realmente ha sido maravilloso. Y Dios nos había dado unas palabras este año de que vamos a volver a extendernos. Todos saben, toda la iglesia sabe, venimos de periodo de muchas victorias y tuvimos un bajón y ahora estamos para arriba y gloria a Dios, con mucho ánimo y con mucha disposición, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que pero quiero dejarles a alguien que he conocido hace poco y me hace acordar mucho a mí, el pastor Fabio, 32 años, con un vigor, con unas ganas, con una fuerza tremenda. Es paraguayo nada más, no sé qué, pero bueno, se crió acá en Argentina, tiene su esposa boliviana y que está ya por recibirse de doctora, de médica. Él está pastoreando en la capital federal. Algunos hoy vamos a ir allá porque viene el apóstol Aníbal Gione, que es el apóstol fundador de todo este ministerio. Les conté, es un ministerio, no sé si son 20.000, 30.000, pero yo ahí vi en la convención, éramos como 7.000 mínimo. Yo siempre soy para tirar para abajo la cifra, no soy evangelista. Algunos dicen evangelásticos, ¿no es cierto? El pastor Fabio sí es evangelista, pero él es hijo del pastor Víctor Cebeso, hijo espiritual, y quisiera darle el honor de que lo recibamos al pastor Fabio con un aplauso, y qué mejor que él que lo pueda presentar. Ahora funciona ese. Aleluya. Gracias, bendecidos de poder estar en esta mañana y poder conocer, como decía el pastor, hace no mucho
que nos conocemos, pero desde el día 1 hemos comenzado una relación muy amigable, muy bendecida para mí, para toda nuestra casa, y contentos porque estos días estamos de aniversario ahí en la capital federal. El pastor Víctor, quien ahora es apóstol, cuando comenzó el llamado, dejaron una hermosa congregación en la ciudad de Puerto Iguazú por una palabra que Dios le había dicho de que tenían que ir a Buenos Aires. Era una de las únicas provincias que el ministerio no tenía ni una sola casa, y ellos dejaron toda una casa, una iglesia, vinieron a la ciudad de Buenos Aires, comenzaron una obra como todo comienzo bien pequeña, y a los pocos meses, por algunas situaciones, tuve que buscar un padre. Amaba a Dios, le contaba al pastor Antonio cuando lo conocí, amaba a Dios, tenía muchas ganas de servir al Señor, sabía que Dios me había llamado, pero no tenía diseño, no tenía padre, era un desordenado en todas las áreas de mi vida. Cuando llegué, yo me acuerdo siempre como si fuera el día de hoy, cuando llegué por primera vez a conocerlo al apóstol Víctor, él estaba pintando el auditorio con un rodillo y él me abrazó. Y yo tenía un montón de preguntas que no tenían respuesta, que nadie me las había podido responder, y sin que le pregunte, él me contestó cada una de esas preguntas que tenía, y desde ese día lo hemos abrazado como un padre, y lo más tremendo es que él nos abrazó como un hijo. ¿Y sabe cuál es la característica de un padre verdadero? Que un padre verdadero sabe los dones que tiene un hijo, pero también sabe todos los errores que tiene un hijo, porque todo hijo tiene errores, todo hijo tiene fallas, pero ¿sabe qué es lo tremendo de eso? De que un padre, sabiendo los errores y las fallas que tiene un hijo, lo ama igual. Aleluya. Y sabe, yo puedo presentarlo hoy más que un pastor, misionero, apóstol, fundador de iglesias, como mi padre, el cual me abrazó. Yo siempre doy gracias al Señor. Yo conocí a mi papá biológico a los 15 años. Mi papá fue un borracho, sinvergüenza, mujeriego y jugador. Todas esas características. Estuvo en la cárcel porque se casaba sin divorciarse. Y yo le digo, Señor, qué bueno que eres tú, porque por falta de un papá biológico me has regalado uno que vale por 10. Y no solamente uno, sino nuestros apóstoles, Aníbal, y nos han recibido como un hijo. Y yo quiero hoy, como le digo, más que todos los títulos que alguien pueda tener en el trayecto de la vida, como el apóstol Pablo decía, él siempre hablaba a sus hijos como hijos. Y él presentaba a algunos como hijos, a otros como hijos amados y a otros como verdaderos hijos. Él fue un padre para una generación que marcó en su tiempo la gracia de una visión apostólica que llegó mucho más lejos de sus territorios. Y el que podamos compartir este tiempo juntos, esta visión, habla de que hay una generación de hijos, que no importa tus fallas, que no importa la circunstancia que te tocó atravesar en la vida, la paternidad viene para restaurar un vínculo tan importante para nosotros y para elevarnos a la dimensión que Dios quiere para este tiempo. Así que yo no quiero predicar en esta mañana, como dijo a nosotros los evangelistas nos dan un micrófono y no nos bajamos más. Pero sí quiero que podamos recibir al apóstol Víctor con un fuerte aplauso y que usted pueda recibir la dirección de un padre en este día. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su amor, su misericordia. Es un gran privilegio para mí poder estar en esta mañana, la costumbre de la tarde, tener el privilegio de estar en esta casa, amén, y de administrar la palabra de Dios, amén. Tengo 64 años, amén, no les voy a decir los kilos por ahora. Gloria a Dios. Pero el Señor ha sido bueno, amén. El Señor es fiel. A los 25 años de edad conocí al Señor aquí en Buenos Aires a través de las circunstancias de la vida. Yo también era empresario y a partir de ahí nunca más nos soltamos de su mano de poder, amén. A los 2 años comenzamos a servir al Señor y sentimos con mi esposa el llamado a las misiones, el llamado a ir a abrir iglesias. Y a partir de ahí nunca paramos, amén. Y todavía no vamos a parar, amén. Porque el día que vamos a partir será abriendo obras nuevas, estableciendo lo que Dios
nos ha dado. Amén. Así que damos gracias al Señor. Ahí donde usted está, incline por un instante su rostro. Realmente una bendición de Dios. No solamente poder estar en este lugar, sino ver el ambiente que hay en este lugar. Amén. Las hermanas, los hermanos que estaban alabando, adorando, realmente tremendo. Amén. Sabe que el Salmo 34 es tan especial. Salmo 34, David puede decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Amén. Ahora, el bendeciré a Jehová en todo tiempo parte de un hombre que tiene un corazón de adorador a Dios. Y la adoración no sale directamente a través de un cántico simplemente, sino de un hombre que ha vivido y ha tenido experiencia con Dios y conoce el corazón del Padre. Y ahí es donde un hombre se transforma en un adorador. Escuche, cuando David escribe el Salmo 34, amén, ese bendeciré a Jehová en todo tiempo. No es que David está en la cúspide del mejor momento. David escribe Salmo 34, hermanos, cuando él está escapando de la persecución de Saúl, cuando ya había sido ungido como rey de pequeño, pero en este tiempo, sin entenderlo, él tiene que huir. Sobre él pesa en la muerte, hermanos, de los sacerdotes, porque cuando él se acercó a buscar algo de comer y aquel sacerdote no solo le da eso, sino le da la espada, detrás viene Saúl matando a todos los sacerdotes. No solamente eso, hermanos, sino que ha perdido todo. Él tiene que estar viviendo en la tierra donde él había matado a aquel paladín, aquel gigantón, hermanos, y para poder sostenerse en ese lugar tiene que hacerse el loco, babear y escribir en las paredes. Amén, para que no entiendan quién era ese David. Y cuando lo veían decían: ¿cómo puede ser aquel hombre que hablaban? Sin embargo, en esa circunstancia, David escribe: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¡Aleluya! Ahí hay un hombre con un corazón de adorador. En todo tiempo, levante su mano al cielo. En todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo, en todo lugar, bendeciré, bendeciré. Porque sabe algo, la adoración de nuestra boca no sale de nuestra boca, sale de nuestro corazón. Y sale de un corazón que no se mueve por la circunstancia, sino porque ha entendido quién es el Padre, y que más allá de toda circunstancia, que más allá de toda aflicción, más allá de toda situación, la mano de Jehová no se ha cortado sobre nuestras vidas. Adórele, gloria, gloria. Te damos gloria, Padre, en esta mañana, Señor. Hay una mañana, hay un ambiente de gloria, hay un ambiente de poder, hay un ambiente, Padre, donde corazones abiertos y predispuestos, Padre, están abiertos para recibir todo lo que tú vas a manifestar en este ambiente de gloria. Hay restauración, hay restitución, hay gracia, hay poder, hay sanidad, hay palabra, Señor, hay abundancia. Hola, cama, raba, lava, cama, llama, haya. Adore, 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 adore. Levante su voz al cielo. Dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria a aquel que vive. Te adoramos, Padre, en esta mañana, y declaramos una mañana de victoria, declaramos una mañana de poder. Apropiese en esta mañana y dígalo conmigo: declaro sobre mi vida, declaro sobre mi vida, declaro sobre mi vida una mañana de poder, una mañana de cambio, una mañana de gracia, una mañana de abundancia, una mañana de restauración y restitución en Dios. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al único que es digno de recibir toda gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Abra la palabra, Salmo 107, versículo 1. Quiero compartir con usted algo que en un momento de mi vida también el Señor
ministró mi vida fuertemente. Amén. Como decía el apóstol, podemos gozarnos en lo que Dios está haciendo en este tiempo. Podemos gozarnos en todo lo que tiene que ver con lo que Dios ha traído a nuestra vida hace unos años, y tiene que ver con la visión apostólica. Tiene que ver con que Dios nos sacó de un lugar de estancamiento para llevarnos a un lugar de bendición. Usted va a encontrar a través de todos los tiempos hombres que recibieron una visión de parte de Dios. La visión, yo lo simplifico, para mí es como un puente. Es un puente donde nosotros nos encontramos en un lugar de estancamiento, de no crecimiento, en un lugar donde hemos dado todo y quizás con muy buenas intenciones, pero ahí quedamos. Pero Dios nos quiere llevar aún a mayores niveles. Dios quiere abrir todo lo que es la fuente de la sabiduría y llevarnos a una tierra de bendición y de prosperidad. Amén, pero siempre que vamos a comenzar algo en la dimensión de lo que Dios nos está llevando, será un verdadero desafío. Deberemos atrevernos a quebrar y a matar más de una vaca sagrada que ha estado en nuestras vidas durante tiempo para tomar el desafío de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. La visión es lo que usted pudo ver o ve a través de la palabra en la vida de Noé. Amén. Usted puede ver en la vida de Abraham, de hombres que llegaron a un lugar determinado, pero sin embargo a partir de ahí Dios va a acoplarle algo que no va a marcar su vida por un día, sino por toda la vida. Amén. Y la visión que Dios le va a dar tiene que ver con generaciones. Siempre la palabra de Dios no comienza algo y lo termina en un hombre. Lo comienza en un hombre, pero lo sigue en generaciones. El propósito de Dios con la vida de cada uno de nosotros tiene que ver con algo generacional. Es algo que empieza en nosotros, seguirá en nuestros hijos, en nuestros nietos, hasta que Dios pueda establecer todo lo que tiene que hacer en la faz generacional. El apóstol Aníbal Gione hace unos cuantos años atrás comienza a recibir esta visión. La visión nos saca de un lugar como iglesia que habíamos encontrado, parecía un techo, para llevarnos a un lugar de productividad. Pero siempre, como le decía, va a haber un desafío, porque vamos a tener que quebrar y vamos a tener que tener la disposición de empezar nuevamente. Una de las cosas más difíciles cuando hay una visión, hay un mover nuevo de Dios para nuestras vidas, es poder quebrar toda estructura de pensamiento que nosotros teníamos. El hombre tiene esa capacidad de armar, cambiar, diseñar. Eso es lo que tiene que ver que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Tenemos la capacidad para pensar, pero también para modificar lo que tiene que ver con nuestros pensamientos. El problema mayormente que en todo lo que tiene que ver con crecimiento tiene que haber una estructura. La iglesia también necesita una estructura como en el cuerpo, no solamente para poder mantenerse firme, sino también para crecer. El crecimiento lo van a dar los huesos y tiene que ver con la leche materna que se ha mamado y que se ha recibido desde el principio para que alcancemos el crecimiento que ha sido estipulado por Dios. Y esto tiene que ver básicamente con la visión, lo que Dios le estaba dando al apóstol Aníbal. Era un tiempo de cambio, pero era un tiempo de destructurar, de romper, de quebrar las estructuras para poder moverse en una dimensión nueva, como dice la palabra de Dios, odres nuevos. Amén. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pero necesitamos entender los tiempos, ser hombres entendidos en lo que Dios quiere hacer con nuestra vida en este tiempo. Cuando nosotros podemos entender que Dios trae algo nuevo sobre nosotros, tenemos que tener la disposición para poder activarlo y el jugarnos en Dios para comenzar. Y ahí el apóstol Aníbal comienza a recibir una visión de lo que Dios quería dar a nosotros. La visión apostólica no es cambiar, no es volver a algo nuevo. La visión apostólica es volver al libro de los Hechos y es volver al comienzo y al funcionamiento de lo que tiene que ver con el mover de la iglesia en la dinámica del Espíritu. A medida que comenzamos a adentrarnos en lo que tenía que ver las profundidades de la palabra, comenzamos a descubrir cosas fuertes, comenzamos a entender en primer lugar
lugar la importancia de la paternidad. Comenzamos a ver que un pastor, más que un simple pastor para nosotros, era un padre de la fe, era el hombre que nos iba a establecer, era el hombre que iba a abrir todo lo que tenía en sí para poder llevarnos a un mayor nivel. Un padre es el que va a presentar sus hombros como plataforma para que un hijo pueda crecer y se pueda desarrollar en todo lo que Dios nos ha dado. Comenzamos a entender, y el apóstol Aníbal nos hizo entender, que nunca el visionario es mayor que la visión. El visionario podrá morir, podrá quedar en el tiempo, pero la visión es algo que comienza y solo el tiempo lo marca Dios y usará la vida de hombres y mujeres. Paternidad para nosotros fue fundamental cuando pudimos abrazar y tomar la mano de un padre y ver la espalda del varón que nos conducía y que nos llevaba a las dimensiones de lo que Dios tenía para nuestra vida. Cuando comenzamos a llevar un diezmo y no solamente ponerlo en el alfolí, sino que veníamos hambrientos y sedientos porque nuestro padre no tenía necesidad del diezmo, pero nosotros sí éramos los necesitados de traer a unas manos a la cabeza donde el aceite se estaba derramando esos diezmos para que la bendición de Dios estuviera sobre nuestras manos. Dios comenzó a quebrar cantidad de cosas porque Dios nos llevaba a otro nivel totalmente diferente. Comenzamos a entender lo que es verdaderamente cuerpo, no solamente de palabra, sino vivirlo y experimentarlo, miembros los unos de los otros, para que pudiendo ser acoplados bajo un gobierno correcto, entendimos lo que era el gobierno quíntuple, el gobierno que verdaderamente le daba dirección a la iglesia en la flexibilidad, pero en la capacidad para poder desarrollar. Comenzamos a tener una comunión en un nivel muchísimo mayor. Cuando entendimos reino y comprendimos que no era solamente hombres que estábamos de paso y que teníamos una visión en el día que Cristo nos venía a buscar, sino que somos hombres y mujeres con propósito eterno de Dios para plantar reino en la tierra, para firmarlo y para establecerlo, y donde toda nuestra vida día por día será consumida para que podamos establecer el propósito de Dios donde Él nos ha plantado. Cuando comenzamos a entender eso, pudimos comprender que nuestra vida era una vida de propósito, que día tras día Dios nos llevaba a mayores dimensiones. La palabra de Dios dice en el Salmo 107, versículo 1: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, lo que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente, del occidente, del norte, del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. 5, hambrientos y sedientos su alma desfallecía en ellos. 6, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones y los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de Jehová. Hay algo realmente importante. Dice la palabra de Dios, cuando usted lee el Salmo 107, 4 veces repite el mismo versículo. Dice: y entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. 4 veces se va a repetir, porque la misericordia de Dios es más grande que toda situación que nosotros podamos estar atravesando. Porque la gracia y la misericordia de Dios es mayor que toda aflicción en donde nos encontramos. Aquellos se encontraban en lo que tenía que ver lo posterior a la deportación de Babilonia. Era un pueblo que había perdido el sentido, que había perdido la identidad. Es el pueblo que usted lo puede ver en el Salmo 126 y en el Salmo 137.
17, donde le pedían que cantaran, pero habían colgado las arpas debajo de los sauces porque habían perdido. Era un pueblo que sentía el peso de la esclavitud, sentía el peso del yugo que estaba sobre su vida y que ni siquiera en su alma podían encontrar la libertad. El Salmo 126 no es un salmo que habla de victoria, es un salmo que habla de la derrota. Habla de hombres y mujeres que habían perdido los sueños, hombres y mujeres que habían perdido la alegría, hombres y mujeres que habían perdido un testimonio, porque el cerrojo de la esclavitud apretaba lo que tenía que ver con su ser. Para ellos, el vivir las circunstancias que vivían, el no tener el templo a través del cual ellos entraban para adorar a Dios, y todo lo que habían perdido había llevado una oscuridad tan grande dentro de su vida que no podían vislumbrar un mañana. Aún los sueños del mañana se habían apagado. Pero la palabra de Dios en el Salmo 107 es tan claro. Dice que la misericordia, la gracia de Dios estaba ahí para llevarlos a una ciudad habitable. Una ciudad habitable en aquel tiempo me habla de una ciudad que tiene características especiales. Una ciudad habitable me habla de un lugar donde en primer lugar tenía muros. Una ciudad donde no estaba simplemente, hermanos, despojada de lo que era la protección. Para que una ciudad habitable pudiera crecer y desarrollar lo necesario, tenía que tener por lo menos 7 características. Número 1, una muralla que los defendía de lo que tenía que ver con aquellos que querían venir a saquearlo, con aquellos nómades que constantemente como mercenarios pasaban por el desierto para entrar y saquear lo que ellos podían hacer. Pero la palabra habla de esa ciudad habitable, amurallada. Los muros de Dios representan el nivel, la altura de la dimensión donde nadie fuera de la autoridad y de la gracia de Dios pueda penetrarlo. Una ciudad habitable, las murallas se levantarán y podremos caminar sin temor en su interior. Podremos producir, podremos desarrollar. Una ciudad habitable tenía algo que era importante, una plaza, un lugar donde estaba el comercio, un lugar donde nosotros podíamos desarrollar, o aquellos que estaban podían desarrollar lo que tenía que ver con su faz comercial. Hombres que trabajaban de carpinteros, de artesanos, pero había un lugar donde la gente venía de diferentes lugares y en aquella plaza exponían todo lo que habían creado, y a través de eso recibían lo necesario para poder sostener la familia. Una ciudad habitable me habla de que había una sinagoga 480 diseminada en aquel tiempo en Israel, un lugar donde estaba la palabra, donde estaba la palabra para saciar el alma. Eso era parte de una ciudad habitable. Una ciudad habitable me habla de que tenía un ejército y tenía gente y hombres preparados más allá de los muros para defenderlo. Había hombres que impartían una justicia y hombres que direccionaban y que tenían los oídos prestos para recibir la necesidad que era traída delante de ellos. Por eso Dios, cuando les habla, les dice que los saca del lugar donde habían estado caminando. Habían estado caminando por el desierto. Caminar por el desierto significa hombres que han perdido en algún momento de su vida la dirección de Dios. Hombres, dice la palabra de Dios, que caminaban sin tener camino. Y la promesa de Dios para nuestra vida
Cuando nos habla de los caminos, nos habla de un lugar amplio donde nosotros podemos transitar y donde podemos alcanzar lo que tiene que ver con las promesas. Caminar por los caminos de Dios tiene que ver con hacer y ejecutar la voluntad de Dios. ¿Sabe? Ya no caminamos solamente detrás de una bendición, caminamos abrazando la palabra y la palabra dará cumplimiento a nuestros sueños, a nuestros anhelos. Necesitamos volver a la palabra y aferrarnos. Lo que nos dio la visión apostólica es volver a la palabra, es volver a la palabra y no leerla una vez. Cada año el apóstol Aníbal suelta algo que Dios le ha dado, no un eslogan, sino una palabra la cual regirá un año de nuestro andar. Tenemos el CAPLO, que es el Centro de Capacitación Apostólica y Profética, y 11, 12, 15 enseñadores, lunes tras lunes, a través del Zoom impartimos una palabra que llega a todas las iglesias, a todos los auditorios, en todos los rincones. Y cada vez que a uno de nosotros, los enseñadores, nos toca una palabra, esa palabra debe ser profundizada. Ya hubo alguien anterior que se movió en el mismo versículo y usted dice, pero ¿y qué puedo sacar yo de esto? Ya hubo 7, 10, 15 hablando de lo mismo. Pero ¿sabe algo? Es el tesoro de Dios, es la fuente del río del Espíritu, donde usted puede meter su mano en el buen tesoro de la palabra y siempre habrá cosas nuevas para extraer. Y cuando la palabra viene, en primer lugar habla nuestras vidas. Nunca podremos ministrar algo que no hemos vivido. Cuando ministramos una palabra, no ministramos desde una simple palabra que hemos armado en 5 o en 10 minutos. Cada palabra que podemos armar o desarrollar para poder transmitirla a un pueblo tiene que ver con nuestra vivencia. No podemos dejar de hablar lo que Dios ha hecho con nosotros. Dice que aquellos no podían, habiendo estado encarcelados, hermanos, ahí en el Salmo 126, no tenían testimonio, habían perdido las ganas de contar lo que Dios había hecho en ellos. ¿Cómo no van a tener testimonio? ¿Cómo no podían contar cuando Dios los liberó de la tierra de Egipto con mano poderosa? ¿Cómo no podían volver al fuego del río del Espíritu para contar cuando Moisés levanta su vara y el mar rojo se abre y ellos cruzan en victoria y los que les perseguían quedan derrotados bajo el agua del mismo río que durante años les había dado de comer? ¿Cómo no podían contar que a pesar de su desobediencia habían caminado casi 40 años por el desierto? Y Jesús se levanta ahí dándole identidad. Cuando el diablo le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él se había levantado del Jordán en el bautismo y una voz en los cielos se había abierto y había dicho, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Wow, y el diablo, cara dura, que viene a generarte duda, siempre te viene a decir en el momento de la aflicción, de la circunstancia, ¿será que eres el Hijo de Dios? Mira lo que estás viviendo. Jesús con toda claridad, Mateo 4 le contesta a Deuteronomio 4. Mi Padre, aún estos desobedientes, los llevó por el desierto 40 años, no les faltó el calzado, ni el alimento, ni la abundancia de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Cuando el hombre ha entendido el corazón del Padre, Dios nos quiere llevar a destinos de gloria. Dios nos lleva a ciudades habitables, más allá, hermanos, de los desiertos que hayamos caminado. Dice la palabra que llegaban a tener hambre. Su alma estaba seca. Lo peor que puede existir es el hambre, morir de inanición. Y no solamente
está hablando del hambre del cuerpo natural. Está hablando del hambre en la palabra, hermanos, donde habían perdido el sentido de la importancia de la palabra. Las aflicciones, el peso era tan grande, hermanos, amén, que no les permitía abrir sus ojos para ver lo que Dios tenía por delante para ellos. Y la promesa de Dios una y otra vez: los voy a llevar a ciudad habitable. Ahora, para poder vivir en ciudad habitable, es como Nehemías una y otra vez. Necesitamos levantar muros. Hay cosas que hace Dios y hay cosas que tendremos que hacer nosotros. Hablaba en estos días, la promesa de Dios ya está sobre nuestras vidas, pero depende de nuestro accionar. Depende de lo que nosotros le estamos creyendo a Dios. Es el terreno de posibilidades donde Dios nos va a llevar. Y donde nosotros le estamos creyendo y donde nosotros estamos activando por medio de la fe cada una de las promesas de Dios, de lo que Dios tiene para nuestra vida. Nuestro caminar diario hablará del fruto de la fe. Y lo importante es poder volver a construir. Volver a construir. Muchas veces serán muchos los escombros que habrán quedado de nuestro andar y de nuestro caminar. Nehemías llegó a aquel lugar, hermanos. No era la necesidad de Nehemías. Nehemías no necesitaba para él volver a construir. Pero Nehemías era un hombre que Dios había despertado su espíritu. Y antes de que llegaran aquellos emisarios que él le pregunta, seguramente ahí adentro, en Nehemías ya estaba preguntándose qué pasaba con la tierra de sus antepasados. Y hermanos, él no tenía ninguna necesidad. El ser copero del rey, hermanos, no era simplemente el hombre que le servía la copita, ahí estaba. Muchas veces estaba con un consejo, con una palabra, con ánimo. Había una relación con el rey. Y aparte de la relación había prosperidad. No es que ganaba 2 pesos, hermano, amén. Él tomaba para probar si el veneno venía ahí. O sea que lo que sobraba, hermanos, era una vida normal para toda su familia. No había ninguna necesidad económica, pero sí había una necesidad fuerte en su alma, en su espíritu, porque él sabía cuál era el destino de Jerusalén. Y él comenzó a entender que era parte de aquello. Entonces el hombre que se atreve a jugarse para empezar de nuevo. El primer desafío es presentarse delante del rey para peticionar. Y el rey no solamente le extiende el cetro del favor, sino que le va a dar la orden y le va a proveer lo necesario para poder reconstruir. Eso tiene que ver cuando nosotros, más allá de lo que estamos viviendo, tenemos la capacidad en Dios para determinarnos a que vamos a volver a reconstruir. Y si antes no lo habíamos hecho bien, algunos ya están en el Señor, muros se han caído, otros están llegando en el Señor. Y los escombros de uno y de otro no son iguales. El que ha crecido y nacido en el Señor tiene muchos menos escombros, pero siempre habrá escombros, hermanos, que tendremos que levantar. Es más fácil, hermanos, amén, sacar los escombros afuera y edificar con materiales nuevos. Pero ellos no tenían otros materiales. Debían volver a edificar con los mismos. Ahora, cuando usted comienza a edificar, siempre van a estar los mismos enemigos que estaban en el libro de Nehemías. Siempre están los que no van a valorar lo que vos estás edificando. Siempre están los que van a levantar la mano tratando de acusar. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben el potencial que hay en usted. Y saben que la obra que usted ha comenzado, usted la va a terminar. ¿Y saben por qué? Porque les tienen miedo. Porque es gente cargada de orgullo, de vanidad, que no quiere ver la gracia de Dios de nuevo sobre su vida de donde usted se está levantando.
porque la gloria postrera será mayor que la primera. Pero ahí está la actitud, hermano, que por más que una y otra vez el enemigo vuelve, y aun cuando ven que están levantando, dice, pero mira lo que está levantando este, si aún las zorras vienen. Déjalo que sigan desmereciendo lo que vos estás edificando, pero lo que estás edificando lo estás edificando en Dios, y la fortaleza que se está levantando vas a poder gozarte, deleitarte con todas tus generaciones. ¿Qué actitud es la que enfrentás delante de las circunstancias y de las situaciones que hay por delante? Dios tiene la puerta abierta de una ciudad habitable. Tendrás que levantar muros y ser partes de aquella. Dice que una mano estaba en la espada y con la otra levantaban. Dios llama varón esforzado y valiente. Por eso Dios te ha escogido aún desde el vientre de tu madre. Porque sabe la capacidad que hay en ti. En primer lugar, Dios te escogió por su corazón. Y usted me puede preguntar, pastor, ¿cómo Dios conocía mi corazón antes de nacer? Por la presencia de Dios. Él sabe cuál es tu final en Dios. Pero Él sabe cómo vos sabés acomodar las prioridades, cómo vas armando, hermanos, lo que tiene que ver en tu interior. Por eso en esta mañana lo que te vengo a decir, no importa el lugar donde hayas estado, no importa lo que se haya derribado, desmoronado, si fue por error y si fue por equivocación, pero lo que Dios va a levantar a través de tu vida será mucho mayor, será mucho más grande de lo que has vivido anteriormente. ¿Por qué, pastor? Porque el conocimiento que tienes de Dios lo has tenido en las diferentes circunstancias de la vida. Porque el corazón del Padre ha sido revelado a tu vida. Escuche esto. Cuando estuve predicando, pastoreando en Salsipuedes, 2 años de convertido con mi esposa, no tenía mucho conocimiento de Dios. Habíamos perdido un hijo, el primer varón que esperábamos con mi esposa. Vuelve a quedar embarazada y ella está embarazada y también se complica. Parecía que la perdía. Yo tenía una camioneta Ciandi Tela, no sé si te acordás de esas, pastor. Con esas camionetas yo fabricaba detergente, lavandina, iba y venía. Pero sabe que para poder doblar la camioneta había que darle medio giro al volante, más o menos. Y yo iba hasta la ciudad de Córdoba, 30 kilómetros por la sierra, y traía los productos, armaba, con eso vendía y yo me sostenía. Estábamos abriendo 2 obras, Salsipuedes y Almanzano. Y Dios en un momento de oración me habló que iba a haber un choque, que yo iba a chocar, yo me vi en un choque. Y yo oré sin entender mucho y reprendí y creí que eso era todo. Lo que Dios me estaba hablando es, cabezón, arreglá el auto que tenés por delante. Es más simple. A veces nosotros espiritualizamos tanto los ángeles, el vellón, lo entramos, lo sacamos. Era simplemente arreglar el tren delantero que tenés ahí. Pero sabe que yo ese día a mi hija no la llevé. Fui, cargué todos los productos. Y cuando yo estaba volviendo de Córdoba, en la última loma de la sierra, antes de entrar a Salsipuedes, estaba atardeciendo ya, era la tarde, el sol había bajado. Y de repente sube un camión cargado con 30 toneladas. Y cuando el camión baja, me encandiló la luz, moví un poquito el volante, mordió la banquina y en vez de irse a la sierra, mi camioneta se fue al eje trasero del tractor del camión. La camioneta quedó enganchada en la rueda, en las duales, y cuando el camión llegó hasta aquí arriba, que yo lo vi por delante, vi la muerte y la pude experimentar de una manera tremenda, la camioneta se desprende, la camioneta gira. Y yo con las piernas quebradas pude salir de ahí, el detergente, el cloro, todo mezclándose, el humo, las piedras.
Todos los que veían la camioneta y vieron el accidente pensaron, se le acabó la vida al pastorcito de Salsipuede. Amén. Y sabe que la situación era mi esposa en cama con una doctora de la iglesia que teníamos que le ponían suero y yo con las piernas quebradas y ahí golpean mi puerta. Y cuando golpean mi puerta es el hombre de la colonia, de los municipales de ahí de Salsipuede. Y me dice, pastor, sabemos que chocó, queremos comprarle todos los productos necesarios para los 3 meses. Y yo le dije, mirá, imposible, con el choque de la camioneta no tengo nada para venderte, ni tengo capital para empezar. Y sabe que yo tomé las muletas y salí de mi casa y bajo una higuera en el costado. Estaba la camioneta toda retorcida y una puntita del asiento del acompañante, yo me senté ahí a llorar. Y lloré desconsoladamente. ¿Amén? El tío de mi esposa vivía en Estados Unidos y él me decía, dejá de jugar al pastor, terminá de hacer sufrir a tu familia, venite para Estados Unidos, te mando el pasaje. Mi primo, que era cristiano, que era creyente, me dice, terminala con el pastor y las misiones y todo eso que estás inventando ahí. Me dice, venite a Puente Saavedra, alquilé un local, arriba tengo un departamento donde te venís a vivir. Y acá vas a poder ir a la iglesia y seguir yendo a la iglesia. Y en mi interior, por más de todo lo que yo había pasado, enterrar a mi hijo, que había una promesa y todo lo demás, hermanos, yo me senté a llorar. Y mi lloro era, Señor, yo me equivoqué, yo erré. Siento el llamado, siento el ministerio, pero no era el tiempo, quizás no era el momento. Y lloré desconsoladamente, pero ¿sabe algo? Dios cuando nos invita y nos llama, nos invita a derramar nuestro corazón delante de Él. Pero en el momento que estaba ahí llorando, hermanos, en un mar de lágrimas, tratando que mi esposa no me escuche, con toda claridad escucho la voz audible de Isaías 41:10. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y agregó el claro, no temas. Hermanos, las lágrimas se secaron automáticamente y yo pude conocer el corazón del Padre que más allá de las circunstancias, por error, por equivocación y por cosas que aún no entendían. Porque déjeme decirle algo, Dios nos habla de 3 cosas, las parábolas, los misterios y los secretos de Dios. Las parábolas son para aquellos que tienen un corazón dispuesto a poder entenderlo. Lo que tiene que ver con los misterios es lo que Dios nos reveló a través de Pablo y nos revela cada día. Pero también están las cosas secretas que no llegaremos a entender hasta que sea el tiempo y la hora. Mire, mi hijo partió, yo mismo lo enterré, lo retiré de la morgue y lo enterré y lo bajé en el cajón, en la sepultura. Pero al otro día yo estaba predicando la palabra de Dios. No lo entendía, pero lo sabía. Un día en una visión, hermanos, no me pregunte el qué ni el cómo, veo el ejército de Dios, hermanos, montados en caballos blancos. Y como si fuese una película en menor, hermanos, deteniéndose, yo veo a un joven rubio, fornido de unos 20 y pico de años. Y Dios me pregunta, ¿sabes quién es? Ese es tu hijo. No me pregunte el cómo, los secretos de Dios. Mi hijo partió un 22 de julio. 4 años después nace mi varón un 22 de julio. Hay cosas que no las vamos a entender. Pero ¿sabe lo que es lo importante? Que usted pueda ver y conocer el corazón del Padre. Y que aún en medio de todas las aflicciones, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y en mi boca estará de continuo la alabanza. Póngase de pie
en esta mañana. Yo no sé cuál es la circunstancia, la situación, lo que usted pueda estar viviendo. Pero quiero decirle que Dios nos trae a ciudad habitable. Dios tiene cosas grandes, propósitos para nuestra vida. Ponga la mano en su corazón, por favor. Gloria al nombre del Señor. Kama Raba Kama Yama Ishandarabakai. Oh, gloria, gloria. Sus ojos espirituales en esta mañana se pueden abrir y usted puede ver toda la gracia y toda la grandeza de Dios derramándose sobre su vida. Más allá de que si está en el desierto o no lo está, yo quiero decirle que ningún desierto te va a matar. El desierto es el lugar donde Dios va a forjar propósitos en nuestra vida para establecer lo que tiene que ser establecido. El desierto es el lugar donde Dios nos va a tener, pero nosotros vamos a salir. Y vamos a salir por la actitud que nosotros tengamos en cuanto a la palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te quiero dar gracias, Señor, por tu amor. Gracias por esta misericordia, Señor, tan grande, en la cual tú derramas tu gracia, tu unción y toda tu frescura sobre nuestras vidas. Señor, soltamos una palabra apostólica sobre esta casa. Padre, soltamos una palabra, Señor, que viene el tiempo de crecimiento, de extensión. Hay tiempo de multiplicación, Señor. Gracias, Padre, Señor, por todo lo que tú tienes para ellos. Los bendecimos en esta mañana. Oh, gloria, 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 gloria. La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Shamakanda Rabakai. Oh, gloria. Hay ríos, ríos de la gloria de Dios. Presencia soberana. Shima Hamakanda Rabakaya.